Compartir pantalla. Bien, esta semana tenemos que ver el tema de los vectores. No sé si han podido ver ya en el campus, ya les puse el desarrollo de la teoría y también el trabajo práctico. Bueno, cuando nosotros hemos hablado de las magnitudes físicas, hemos dicho que las magnitudes físicas se clasificaban en escalares y vectoriales. Las escalares eran las que quedaban perfectamente definidas, indicando solamente el valor de la magnitud y la unidad de medida. Pero había otro tipo de magnitudes que eran las vectoriales, que son las que vamos a estudiar ahora, en donde además de indicar el módulo y la unidad de medida, también es necesario indicar dirección y sentido. Entonces, para representar matemáticamente y gráficamente esas magnitudes vectoriales, se utiliza una herramienta matemática que le vamos a llamar vector. Ejemplo, magnitudes vectoriales son la fuerza, el desplazamiento, la velocidad, la aceleración. En el práctico y en la teoría, en general, vamos a usar como ejemplos de magnitudes vectoriales, ya sea la fuerza o el desplazamiento, que son por el momento los que más vamos a utilizar. Bueno, ¿cuáles son las características de un vector? Las magnitudes vectoriales, ya hemos dicho que tienen determinados atributos que son módulo, dirección, sentido y punto de aplicación, y cada uno de esos atributos se va a corresponder con determinadas características de esta herramienta matemática que llamamos vector. El módulo del vector, digamos, el módulo de la magnitud vectorial, se va a representar a través de la longitud o el tamaño del vector. El vector es un segmento de recta que tiene una cierta orientación en el espacio. Y el tamaño con que nosotros dibujemos ese segmento de recta debe corresponderse con el valor de la magnitud que estamos representando. Es decir, las magnitudes que tengan un valor más grande se representarán con vectores de mayor tamaño. Entonces, por ejemplo, si yo quiero representar una fuerza de 10 newton y otra fuerza de 20 newton, la de 20 newton la haré del doble de tamaño, ¿sí? Entonces, el módulo de la magnitud vectorial se representa a través del tamaño del vector. La dirección de la magnitud vectorial está dada por la dirección de la recta que contiene al vector. La dirección de esta recta es lo que me indica la dirección de la magnitud vectorial. El sentido de la magnitud vectorial se representa a través de una punta de flecha que me indica hacia qué lado de la recta apunta el vector. Y el punto de aplicación u origen es el punto del espacio en el que actúa el vector. Algunas magnitudes vectoriales, como las fuerzas o los campos, necesitan indicar en forma indispensable el punto de aplicación. En cambio, otras magnitudes vectoriales, como la velocidad o la aceleración, no tienen un punto de aplicación unívocamente definido. Bueno, para distinguir entre las magnitudes vectoriales y las magnitudes escalares, a las magnitudes vectoriales la vamos a representar con una letra que indica, digamos, el nombre de la magnitud, y arriba vamos a colocar una flechita. Entonces, esto quiere decir A vector y representa al vector A. Esto representa todos los atributos del vector A. Cuando ese símbolo lo coloquemos entre barras o simplemente el nombre del vector sin la flecha entre barras, eso lo que me está representando es solamente el módulo del vector, no el vector completo. Bien, sigamos. Cuando vamos a representar un vector, si vamos a trabajar gráficamente, es necesario representar esos vectores a escala. Y para eso hay que usar una escala determinada. Por ejemplo, en este dibujo se ha representado un cuerpo que hace un primer desplazamiento de 100 kilómetros, después hace otro desplazamiento de 60 kilómetros y en tercer lugar hace un desplazamiento de 120 kilómetros. Ahora,
Fíjense que el desplazamiento de 100 kilómetros se ha representado con una longitud de 5 centímetros. Eso quiere decir que cada centímetro de mi dibujo está representando 20 kilómetros, porque entonces tendríamos acá 20, 40, 60, 80, 100. Acá abajo se indica la escala. Arriba serían los valores reales y abajo valores sobre el dibujo. Entonces lo que podemos ver es que 20 kilómetros están representados por 1 centímetro sobre la escala. O se dice que estamos trabajando con una escala de 20 kilómetros por centímetro. Es decir, cuando nosotros queremos trabajar en forma gráfica, es indispensable representar los vectores a escala. Y siempre es mejor aclarar qué escala estamos utilizando. Por otro lado, también hay que respetar siempre la dirección y sentido originales que tenían el vector, que eso va a estar indicado en cada problema. Bueno, las magnitudes vectoriales no se pueden sumar en forma algebraica, es decir, si yo tengo una magnitud escalar, por ejemplo, una masa, yo sé que 1 kilo de harina más 1 kilo de harina siempre me va a dar 2 kilos de harina, ¿no es cierto? Pero si yo tengo una fuerza de 1 newton y otra fuerza de 1 newton, la fuerza resultante no siempre va a ser de 2 newton. El newton, que yo lo estoy mencionando, es la unidad de fuerza en el sistema internacional. Ya vamos a ir viendo cuáles son las unidades. Entonces, lo que les quiero decir es que las magnitudes vectoriales no se pueden sumar en forma algebraica. Hay que desarrollar otro método para poder sumar este tipo de magnitud. Entonces, ahora por el momento vamos a ver cómo se suman las magnitudes vectoriales a través de un método gráfico. Nosotros vamos a estudiar 2 métodos gráficos. El primero es el método del paralelogramo. ¿Y en qué consiste el método del paralelogramo? Supongamos que yo quiera sumar 2 vectores, el vector A y el vector B. Para poder sumarlos por el método del paralelogramo, primero tengo que dibujar los vectores perfectamente a escala, de acuerdo a la escala elegida, y respetando la orientación original que tenían estos vectores. Por otro lado, estos vectores los tenemos que dibujar partiendo de un origen común. Acá fíjense que el vector A y el vector B se han dibujado partiendo del mismo origen. Entonces, desde el extremo del vector A vamos a dibujar una recta o un segmento paralelo al vector B. Y desde el extremo del vector B vamos a dibujar un segmento paralelo al vector A. De modo que los 2 vectores y los 2 segmentos que acabo de dibujar forman un paralelogramo. ¿Y para qué me sirve este paralelogramo? Me sirve porque el vector resultante de la suma de A y B va a estar dado por la diagonal de este paralelogramo. La resultante de la suma entre A y B va a partir del origen común que tenían los 2 vectores y se va a dirigir hasta el vértice opuesto del paralelogramo. Entonces, el método del paralelogramo es un método gráfico para sumar vectores. Acá tienen abajo otros ejemplos donde están representados 2 vectores, un vector Q y un vector P, y se ha dibujado el paralelogramo correspondiente. Acá estaría la resultante, que en este caso se le llama F. Acá tenemos otro ejemplo, acá tenemos otro ejemplo. Fíjense que el tamaño de la resultante no necesariamente tiene que ser más grande que cada uno de los vectores que voy a sumar. La resultante incluso puede llegar a valer 0. Bien, entonces este es el método del paralelogramo para sumar vectores. Veamos el otro método gráfico, que es el método del polígono. En el método del polígono, al igual que en el método del paralelogramo, dados una cierta cantidad de vectores, yo tengo que reproducir esos vectores respetando el módulo, ¿no es cierto?, que lo dibujaremos con una cierta escala, y respetando la dirección y sentido que traía cada vector. Pero a diferencia del método anterior, en el que todos los vectores partían de un mismo origen, en el método del polígono se dibuja el primer vector y donde termina el primer vector dibujamos el siguiente vector.
En este caso yo tengo para sumar, en este ejemplo, 3 vectores, el vector U, el vector B y el vector W. Entonces dibujo el vector U respetando su módulo, dirección y sentido. A continuación, donde termina U, dibujo el vector B, respetando módulo, dirección y sentido. Y donde termina B, dibujo el tercer vector. Entonces, el vector resultante de la suma de estos 3 vectores va a tener origen en el origen del primer vector y extremo en el extremo del último vector. Es decir, la resultante es la línea, digamos, que cierra el polígono de vectores. Por eso se llama método del polígono, porque los vectores y la resultante forman un polígono con una determinada cantidad de lados. Una cosa importante de la suma de vectores es que no importa el orden en que yo sume los vectores, no necesariamente tengo que poner primero U, después B y después W. Yo puedo cambiar el orden y la resultante siempre me va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque la suma de vectores es una operación conmutativa. Por otro lado, si yo uso el método del paralelogramo o el método del polígono, vamos a obtener resultados idénticos, porque la suma no puede depender del método que estoy utilizando. Bien, entonces esos son los 2 métodos gráficos que ustedes tienen que conocer. Sigamos adelante. Bueno, los vectores no solamente se pueden representar en forma gráfica, sino que también se pueden representar de forma analítica. Forma analítica quiere decir de forma matemática. Nosotros vamos a ver 2 maneras de representar analíticamente un vector. Una manera de representar un vector es indicar para ese vector módulo, dirección y sentido. En este dibujo tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos el vector A. Analíticamente, para el vector A, yo puedo indicar el módulo y decir, por ejemplo, el vector A es un vector de desplazamiento que tiene un módulo de 10 metros. Y la dirección y sentido se indica a través de un ángulo. Este vector A forma un ángulo de 50 grados con respecto al eje X positivo. Ahora, ese ángulo podría estar medido desde el eje X hacia arriba o desde el eje X hacia abajo. Estrictamente no se dice hacia arriba y hacia abajo, sino que se dice en sentido antihorario o en sentido horario. Antihorario quiere decir en contra del sentido en que giran las agujas del reloj, y horario sería en el mismo sentido en que giran las agujas del reloj. Entonces, la información completa para el vector A sería que este vector tiene un módulo de 10 metros y que forma un ángulo de 50 grados con el semieje positivo de las X, en este caso en sentido antihorario, porque el ángulo lo mido desde el semieje hacia el vector y entonces yo tengo que girar en contra de las agujas del reloj. En vez de dar toda esa información, directamente puedo indicar el ángulo en un dibujo y entonces es mucho más sencillo indicar, digamos, la dirección y sentido del vector. Bueno, acá está explicado y además está hecho el dibujo. Veamos el vector B. El vector B, acá me dicen, el vector B es el que tenemos acá. El vector B tiene un módulo de 9 metros y forma un ángulo de 0 grado con el semieje positivo de las X. El ángulo entre el vector B y el semieje positivo de las X es 0 grado porque el vector B está sobre ese semieje. Sigamos con el otro ejemplo. El vector C, que sería este que tenemos acá en el segundo cuadrante, acá me dice que tiene un módulo de 4 metros y forma un ángulo de 60 grados, en este caso con el semieje negativo de las X y en sentido horario. Porque para ubicar ese ángulo yo tengo que girar desde el semieje hacia el vector en el mismo sentido en que giran las agujas del reloj. Y finalmente tenemos un último vector, que es el vector D. Este vector D me informan que tiene un módulo de 9 metros y en este caso forma 70 grados medidos con respecto al semieje negativo de las Y, es decir, a la parte negativa del eje de las Y, en sentido horario.
porque para ubicar ese ángulo yo giro desde el semieje hacia el vector en el mismo sentido en que girarían las agujas del reloj. Entonces, estos son 4 ejemplos donde se ha indicado analíticamente un vector indicando el módulo del vector y la dirección y sentido. Recuerden que la dirección y sentido se indica siempre a través de un ángulo, pero no solo hay que dar el valor del ángulo, sino que hay que indicar desde qué semieje se mide ese ángulo y en qué sentido. Si no quiero explicar todo eso con palabras, entonces tengo que hacer un esquema y en el esquema indico dónde se mide el ángulo correspondiente. Bien, entonces esa es una forma de representar analíticamente un vector, indicando módulo, dirección y sentido. La otra forma de representar analíticamente un vector, que es totalmente equivalente a la anterior, es indicar lo que se llaman las componentes cartesianas del vector. Acá tenemos un vector, un determinado vector A, ¿sí? Y en el origen del vector se ha dibujado un sistema de ejes cartesianos que son el eje X y el eje Y. Entonces, vamos a decir que las componentes del vector A son las proyecciones de ese vector sobre cada uno de los ejes coordenados. ¿Y cómo se obtienen esas proyecciones? El origen del vector se dibuja en el origen del sistema de ejes. Y en el extremo del vector voy a dibujar con líneas de puntos una paralela al eje de las Y y una paralela al eje de las X. Esas paralelas determinan sobre cada eje segmentos. Entonces, este segmento, que sería la proyección del vector A sobre el eje de las X, vamos a decir que es la componente A sub X del vector A. Y el segmento que se ha determinado sobre el eje de las Y, que le llamaríamos la proyección del vector sobre el eje Y, es la componente A sub Y del vector A. Veamos un ejemplo numérico. Acá tenemos un ejemplo numérico en donde no está dibujado el sistema de ejes, pero está dibujado el vector, que en este caso se llama vector B, y imagínense que acá tenemos el eje de las Y, acá el eje de las X. Las componentes del vector serían esta componente horizontal B sub X y esta componente vertical B sub Y. En este dibujo, cada cuadrito representa 1 kilogramo fuerza. En este caso, el vector B se trata de una fuerza y la fuerza también se puede medir en el sistema técnico, como ya habíamos visto, en kilogramos fuerza. Entonces, la componente B sub X del vector tiene un módulo de 4 kilogramos fuerza y la componente Y del vector tiene un valor de 5 kilogramos fuerza. Fíjense que acá tenemos 1, 2, 3, 4 cuadritos, entonces B sub X tiene un valor de 4 kilogramos fuerza. Para la componente Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos, entonces tenemos que la componente B sub Y tiene un valor de 5 kilogramos fuerza. Bien, entonces yo puedo indicar analíticamente el vector indicando sus dos componentes cartesianas o bien indicando el módulo del vector y el ángulo que forma con alguno de los ejes. Esas son las dos maneras que tenemos de representar el vector en forma analítica. Ahora, esas dos maneras, si bien son maneras distintas, son equivalentes entre sí. Ya vamos a ver por qué son equivalentes. Y para poder hacer eso necesitamos algunas herramientas matemáticas. ¿Qué herramientas matemáticas vamos a necesitar en forma indispensable en este tema y prácticamente en toda la materia? Bueno, vamos a necesitar las definiciones de seno, coseno y tangente de un ángulo agudo a partir de un triángulo rectángulo. Acá tenemos dibujado un triángulo rectángulo. Recuerden que un triángulo rectángulo es el que posee un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados, y los otros dos ángulos son ángulos agudos, por supuesto. Dentro de este triángulo yo elijo este ángulo al cual le voy a llamar alfa. Entonces, en el triángulo, los dos lados del triángulo que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos y el lado del triángulo opuesto al ángulo recto le llamamos hipotenusa.
Entonces, para este ángulo alfa, este cateto que está acá abajo representa lo que llamamos el cateto adyacente. ¿Por qué adyacente? Porque está pegado al ángulo alfa. El cateto adyacente es uno de los lados que definen el ángulo alfa. Y este otro cateto sería el cateto opuesto al ángulo alfa. Y bueno, acá el lado más largo del triángulo es la hipotenusa. Entonces, para este triángulo rectángulo definimos el seno del ángulo alfa como el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El seno de alfa es el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno del ángulo alfa es el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa, es decir, el cociente entre la longitud de este cateto y la longitud de la hipotenusa. Y finalmente, la tangente del ángulo alfa es el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. De acá, de las dos primeras definiciones, yo ya he despejado cómo calcularíamos el cateto opuesto. El cateto opuesto lo puedo despejar de acá, de la definición del seno. El cateto opuesto sería el producto de la hipotenusa por el seno de alfa, es decir, la hipotenusa la paso multiplicando y entonces me queda que el cateto opuesto es el producto de la hipotenusa por el seno del ángulo alfa. Y de la misma forma, acá he despejado el cateto adyacente. ¿Cómo calculo el cateto adyacente? Paso multiplicando la hipotenusa. Entonces me queda que el cateto adyacente es el producto de la hipotenusa por el coseno de alfa. Bien, entonces vamos a necesitar estas tres definiciones, ¿no es cierto? Y además vamos a necesitar otra herramienta matemática que es el teorema de Pitágoras. ¿Qué es esto del teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras me relaciona la longitud de la hipotenusa con la longitud de los catetos. Y el teorema de Pitágoras me dice que la longitud de la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bien, tengan presente estas herramientas porque las vamos a necesitar prácticamente, como les decía, en toda la materia. Bueno, yo recién les había comentado que las dos maneras de representar un vector analíticamente, es decir, dando módulo y ángulo, o bien dando las componentes cartesianas, son dos maneras distintas pero equivalentes. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de cómo pasar de una forma a la otra. En el ejemplo A tenemos un vector, el vector de la figura, que dice posee un módulo de 10 kilogramos fuerza. Se trata de una fuerza que tiene un módulo de 10 kilogramos fuerza. Y forma un ángulo φ, esta es la letra griega φ, forma un ángulo φ de 30 grados con la horizontal. Acá está indicado cuál es el ángulo φ. Tenemos dibujado el vector y están dibujadas también las componentes cartesianas del vector. En este ejemplo nosotros conocemos módulo, dirección y sentido. Acá tenemos el módulo y la dirección y sentido están dadas por el ángulo. Y el problema me pide, a partir de esos datos, que yo determine las componentes cartesianas del vector. Es decir, que determine cuánto vale la componente b sub x y cuánto vale la componente b sub y. Para eso yo voy a considerar este triángulo. Este es un triángulo rectángulo. Fíjense que este triángulo, que es el que contiene al ángulo φ, va a tener como hipotenusa el módulo del vector B0. Como cateto adyacente al ángulo φ, tenemos la componente x del vector. Y como cateto opuesto, tenemos, este cateto tiene el mismo tamaño que la componente b sub i del vector. Entonces, para calcular la componente x del vector, recordemos que el cateto adyacente, como habíamos despejado, se podía calcular como el producto entre la hipotenusa y el coseno del ángulo. Entonces, en este caso, el cateto adyacente corresponde a la componente b sub x, que sería, acá reemplacé el cateto adyacente por la componente b sub x. La hipotenusa corresponde al módulo del vector. Entonces reemplazo la hipotenusa por el módulo del vector que le hemos llamado B0. Y el coseno del ángulo sería el coseno de φ. Y entonces acá digo, el módulo del vector B0 vale 10 kilogramos fuerza
y el ángulo vale 30 grados. Entonces la componente X del vector la obtengo como el producto de 10 kilogramos fuerza por el coseno de 30 grados. Esto se calcula con la calculadora y me da como resultado 8,66 kilogramos fuerza. Entonces ya hemos calculado el cateto adyacente en este triángulo que corresponde a la componente X del vector B0. De la misma manera podemos calcular el cateto opuesto, que me va a dar el valor de la componente Y del vector. El cateto opuesto es el producto de la hipotenusa por el seno del ángulo. La hipotenusa corresponde al módulo del vector B0 y el seno del ángulo sería el seno de φ. Entonces en este caso tendríamos 10 kilogramos fuerza por el seno de 30 grados. Al hacer este cálculo con la calculadora, obtenemos que la componente Y del vector tiene un valor de 5 kilogramos fuerza. Entonces, lo que hemos obtenido acá, ¿no es cierto? Acá ya he puesto los resultados recuadrados, es la componente X y la componente Y del vector. Entonces, en este ejemplo, partimos del conocimiento del módulo y de la dirección y sentido y obtenemos como resultado las dos componentes del vector. Tener esta información del módulo y el ángulo es completamente equivalente a tener la información de las dos componentes. Veamos otro ejemplo en donde vamos a proceder al revés. Es decir, en este nuevo ejemplo, el problema me da como datos las dos componentes cartesianas del vector y me pide obtener el módulo, dirección y sentido. En este ejemplo tenemos el vector B, cuya componente X tiene un módulo de 4 kilogramos fuerza y la componente Y tiene un valor de 5 kilogramos fuerza. Entonces, fíjense que estas dos componentes corresponden a los catetos en este triángulo rectángulo y el módulo del vector correspondería a la hipotenusa del triángulo. Entonces, para calcular el módulo vamos a usar el teorema de Pitágoras. De acuerdo al teorema de Pitágoras, la hipotenusa se podría calcular como la raíz cuadrada, si el cuadrado lo paso como raíz, como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, el módulo del vector lo calcularía como la raíz cuadrada de b sub x, que vale 4 kilogramos fuerza al cuadrado, más b sub y, que es 5 kilogramos fuerza al cuadrado. Entonces, hago ese cálculo con la calculadora y me da que el módulo del vector, que sería la longitud de la hipotenusa que está representada acá, tiene un valor de 6,4 kilogramos fuerza. Ahí ya hemos determinado a partir de las componentes el módulo del vector. ¿Cómo hacemos para determinar la dirección y sentido? Tenemos que indicar el ángulo. En este caso el ángulo se llama θ. Para eso usamos la tangente. De acuerdo a la definición, la tangente era el cociente entre cateto opuesto y cateto adyacente. En este caso el cateto opuesto es la componente b sub i y el cateto adyacente es la componente b sub x. Entonces, la tangente del ángulo θ sería b sub i dividido en b sub x. B sub i, como habíamos visto acá, era 5 kilogramos fuerza y B sub x era 4 kilogramos fuerza. Entonces, con la calculadora hacemos 5 dividido en 4. Las unidades se cancelan. Entonces, obtenemos que la tangente de θ me da 1,25. Pero eso no es el valor del ángulo, ese es el valor de la tangente. ¿Cómo hacemos para obtener el ángulo? Tenemos que trabajar con la calculadora. Con el 1,25 escrito en el visor de la calculadora, apretamos la tecla Shift y después tangente. Y ahí igual, hacemos Shift tangente de 1,25 y eso me da el ángulo cuya tangente vale 1,25. De ese modo obtenemos que el ángulo es 51,3 grados en este caso. Entonces, acá hicimos al revés del ejemplo anterior. Hemos partido del conocimiento de las componentes del vector y hemos obtenido como resultado el módulo del vector y el ángulo que me especifica dirección y sentido. Bien, entonces con este ejemplo podemos ver que tener las componentes o tener módulo, dirección y sentido es totalmente equivalente, porque a partir de las componentes se puede determinar módulo, dirección y sentido, o bien a partir del módulo, dirección y sentido podemos perfectamente obtener las componentes cartesianas.
Bien, entonces, lo que venimos viendo hasta acá, hemos aprendido qué es un vector, hemos aprendido a representar un vector gráficamente, hemos aprendido a sumar vectores gráficamente y hemos aprendido a representar el vector analíticamente de dos maneras distintas. Lo que nos estaría faltando es analizar cómo sumamos los vectores en forma analítica. Entonces acá directamente yo se los voy a explicar a través de un ejemplo. Este ejemplo es el primer problema del práctico. En este problema, el enunciado me dice que un barco parte desde un puerto y recorre 100 kilómetros hacia el norte, después recorre 60 kilómetros en una dirección que forma 45 grados con la horizontal y finalmente recorre 120 kilómetros hacia el este. Entonces yo quiero determinar el desplazamiento total o desplazamiento resultante del barco. Acá los vectores, como han sido dibujados uno a continuación de otro, es como que están dibujados para trabajar con el método del polígono. Entonces el desplazamiento resultante tendría su origen en el origen del primer vector y tendría su extremo en el extremo del último vector. Acá está dibujado, está representado el vector resultante. Si bien el dibujo yo lo hice a escala, la idea no es que trabajemos en forma gráfica, sino que aprendamos a sumar estos vectores en forma analítica. Y para poder sumar vectores en forma analítica es indispensable conocer las componentes cartesianas de cada vector. Las componentes cartesianas de A es muy fácil conocerlas. ¿Por qué? Porque lo que podemos ver es que este vector A no tiene componente en la dirección horizontal. Todo el vector A ya está en la dirección vertical. Entonces acá directamente mirando el dibujo yo me puedo dar cuenta de que para el vector A su componente a sub x vale 0, porque este vector no tiene proyección en el eje X. Y su componente Y es directamente igual al módulo del vector. Es decir, su componente en Y es 100 kilómetros. Lo mismo va a pasar con el vector C. El vector C es este, el último. Este vector C lo que podemos ver es que su componente X es directamente 120 kilómetros, ¿sí? Porque todo el vector ya está orientado sobre el eje X. Entonces el vector C tiene una componente X que es igual a su módulo y no va a tener componente en la dirección del eje Y, porque este vector no se proyecta en la dirección del eje Y. Su componente en Y es 0. Entonces el vector A y el vector C no hemos tenido que calcular las componentes porque las podíamos deducir mirando simplemente el dibujo. Ahora, en el caso del vector B, este es el vector B sí tiene una componente en X y tiene una componente en Y, y esas componentes no las conocemos, entonces las vamos a tener que calcular. La componente X del vector, B sub X, representa el cateto adyacente en este triángulo que hemos trazado acá. Y el cateto adyacente se determinaba como el producto entre la hipotenusa y el coseno del ángulo. Entonces acá tenemos B sub X es la hipotenusa, que sería el módulo del vector de 60 kilómetros, por el coseno de 45. Ahí he sacado el valor de la componente X del vector. Y la componente Y del vector sería el cateto opuesto, entonces se determina como el producto entre la hipotenusa y el seno del ángulo. Entonces la componente Y sería la hipotenusa de 60 kilómetros por el seno de 45 grados. El seno y el coseno de 45 valen lo mismo, entonces en este caso la componente X y la componente Y tienen el mismo valor. Entonces una vez que lo calculé, ya escribo acá abajo cuánto valen las componentes de cada vector. Entonces acá ya tenemos el primer paso. Yo les había dicho que para poder sumar vectores analíticamente, el primer paso es siempre escribir las componentes cartesianas de todos los vectores que queremos sumar. Bien, ahora, el segundo paso consiste en determinar las componentes cartesianas de la resultante. ¿Y cómo se obtienen las componentes de la resultante? La componente X del vector resultante va a ser la suma
de las componentes en X de los vectores que queríamos sumar. Es decir, la componente X de la resultante va a ser A sub X más B sub X más C sub X, que en este caso sería 0 más 42,4 más 120 kilómetros. Eso es lo que tenemos escrito acá. Entonces la componente X del vector resultante me está quedando 162,4 kilómetros. La componente Y del vector resultante sería A sub I más B sub I más C sub I, que sería 100 más 42,4 más 0. Eso es lo que tenemos escrito acá, y eso me da 142,4 kilómetros. Fíjense, este es el vector resultante. La componente X de este vector, que la podríamos dibujar acá abajo, sería la componente X de B más el vector C. Y la componente Y de este vector, que lo podríamos dibujar acá, sería A sub I más B sub I y C sub I vale 0. Acá yo hice un pequeño esquema en otra escala donde estoy dibujando la componente X y la componente Y del vector resultante. Y lo que se observa es que el vector resultante se obtiene en el primer cuadrante, exactamente. Entonces, hasta acá nosotros hemos determinado las componentes de la resultante. Pero ahora quiero no solo las componentes, sino que el problema también me pide que para este vector resultante indique el módulo y el ángulo. Yo tengo que decir, bueno, cuántos kilómetros tiene este vector resultante y qué ángulo forma ese vector con alguno de los ejes, por ejemplo, con el eje X. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, si nosotros tenemos las componentes del vector resultante, tenemos la componente Rx y tenemos la componente Ri, el módulo del vector se puede obtener usando el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa, que sería el módulo del vector, es la raíz cuadrada de Rx cuadrado más Ri cuadrado. Eso es lo que tenemos acá. Entonces acá reemplazo el Rx que obtuve, reemplazo el Ri que obtuve, y obtengo el módulo del vector. El módulo del vector R me da en este caso 216 kilómetros. Y para obtener el ángulo utilizo la tangente, como hicimos antes. La tangente era el cociente entre cateto opuesto y cateto adyacente. El cateto opuesto es RI, el cateto adyacente es RX. Entonces tangente de alfa es RI sobre RX, divido el valor de RI en el valor de RX y obtengo el valor de la tangente, que me da 0,87. Y ahí con la calculadora hacemos shift tangente de este valor y ahí obtenemos el ángulo. Bien, entonces, resumamos. Nosotros teníamos tres vectores, el vector A, el vector B y el vector C. Y para cada uno de estos vectores, nosotros conocíamos el módulo de cada vector y también la dirección y sentido. Y el problema me pedía que yo sume estos vectores. Entonces, el primer paso para sumar vectores es que yo para cada vector conozca las componentes cartesianas. No es suficiente con conocer módulo, dirección y sentido. Entonces, hemos calculado o hemos observado en el dibujo y hemos podido escribir las componentes cartesianas de cada uno de los vectores a sumar. Después dijimos, el vector resultante tiene una componente en X que es la suma de las componentes en X de cada vector. Y tiene una componente en Y que es la suma de las componentes en Y de cada vector. Y de esa manera hemos obtenido las componentes del vector resultante, es decir, Rx y Ri. Serían las dos componentes cartesianas de la resultante. Pero si además yo quiero conocer para la resultante no solo las componentes, sino el módulo y el ángulo, entonces, a partir de las componentes determino el módulo con el teorema de Pitágoras y el ángulo con la tangente. Bien, este es el primer problema del práctico. Con esto doy por terminada la clase teórica. El jueves vamos a